Muy buenas tardes. Vamos a dar unos segundos que la gente vaya sumándose a este espacio virtual. Estamos transmitiendo a través de esta plataforma Zoom y también a través de live en Facebook en el perfil de CEDEP. Contamos con la presencia del profesor Alberto Muñoz, quien estará a cargo de este seminario web, composición de textos jurídicos, seminario web que es organizado por el CEDEP. El CEDEP es el Centro de Estudios de Derecho, Economía y Política, con 20 años de trayectoria. Les comento que el CEDEP es una organización constituida en Paraguay, encara a proyectos jurídicos de capacitación e investigación de alto impacto transformador. Para el efecto, el CEDEP atrae a sus proyectos a protagonistas de debates jurídicos mundiales y regionales y mantiene vinculaciones académicas con diversas organizaciones internacionales. En esta ocasión, como les decía, nos acompaña el profesor Alberto Muñoz Aguirre, que brevemente les comentaré quizás poco de lo mucho y resaltante que es su currículum. Él es colaborador de la Real Academia Española y la Asociación de Academias de la Lengua Española en la redacción de obras que contienen las teorías y los ejemplos de las normas sintácticas y ortográficas correctas del idioma. Docente de larga trayectoria en instituciones públicas y privadas del Paraguay. Es corrector de textos administrativos, científicos, jurídicos y diplomáticos. Así que en esta ocasión tenemos la suerte de que el profesor Alberto nos acompañe una vez más desde el CEDEP con una actividad como esta, hoy en forma virtual. Y en esta actividad virtual esperemos que ustedes, quienes nos están acompañando como participantes, nos ayuden a hacer mucho más dinámico. Vamos a tener algunos formularios en línea que nos gustaría llenar, que llenen con nosotros y que nosotros después podamos compartir. No se preocupen que los nombres de quien llena no se ve, solamente necesitamos de sus respuestas para ir comentando cómo es el uso o las costumbres que tenemos en las redacciones que vamos haciendo. Profesor Alberto, muy buenas tardes. Florencia también nos acompaña, que nos va a apoyar con todo el esquema y la metodología de intervenciones con los formularios y con las preguntas que ustedes van a estar haciendo. Las preguntas les pedimos, como siempre, que la hagan en el espacio de preguntas y respuestas. En el chat vamos a estar dando en su momento y según indique el profesor Alberto, eh, los links para los formularios de los ejercicios que queremos que compartan en esta ocasión. Muy buenas tardes a todos. Profesor Alberto, queda usted con el micrófono y la pantalla, solo suyo. Adelante. Muchísimas gracias, Carolina, y gracias también al CEDEP por permitirnos desgranar algunas ideas, algunos usos de la lengua castellana, de la lengua española, aunque lengua castellana también se dice, pero para universalizar decimos lengua española. Y a vos, Carolina, por las palabras de aliento, por usar algunos calificativos que no merezco realmente, pero tu gentileza y tu amabilidad siempre motivan a que nos acerquemos al CEDEP y brindemos algunas charlas, algunos cursos, algunos seminarios para esa organización tan importante. La pregunta es, ¿por dónde empezar? Dice el texto de nuestra charla, perdón, el título de nuestra charla, composición de textos jurídicos. Esto es un campo muy amplio, como ustedes imaginarán, que no podemos agotar en 60 minutos o 75 minutos o o 2 horas o lo que fuere. Es un curso de largo aliento, ¿no? Pero aquí vamos a, como dije, desgranar algunos conceptos, algunas ideas de corrección de estilo, del uso de preposiciones, etc. Ceci, si se puede mostrar el texto número 1, por favor.
Ya está en pantalla el texto 1. Sí. ¿Lo ven todos? Dice, esta es una solicitud a un juez y los abogados que asisten estarán muy en conocimiento de una solicitud. Es una solicitud simple, dice, objeto, solicitar beneficio de litigar sin gastos en juicio voluntario. Señor juez, nosotros, Carolina Chase y César Santos, con domicilio real en 37 proyectada entre Cantalupe y Japón, de Asunción, por propios derechos y bajo patrocinio de la Defensora Pública del Fuero Civil del Cuarto Turno, abogada Julia Bengoa, con domicilio ad litem o procesal en Igatimí 1351, casi Alférez Silva, primer piso, barrio Sajonia de Asunción, respetuosamente solicitamos a esa magistratura litigar sin gastos en juicios voluntarios, según lo establecido en el artículo 589 concordantes del Código Procesal Civil de la República del Paraguay. Título tercero del beneficio de litigar sin gastos, libro cuarto de los juicios y procedimientos especiales para, a ver un poco, si se puede hacer un poco, dice, para iniciar de inmediato el juicio de disolución de la sociedad conyugal, artículo 613, pedido de disolución y liquidación. Título sexto de la disolución de la comunidad conyugal de conformidad con el artículo quinto de la ley 5422 del 2015, que modifica los artículos 4, 5, 6, 7 y 13 de la ley 45 de 1991, etcétera. Aquí quiero hacer fíjense que en nosotros hay una llamada número 1. ¿Y qué dice esa llamada? ¿Y por qué se puso esa llamada? Porque la mayoría suele comenzar con los nombres de los abogados o el nombre del abogado. Y después continúan o deben continuar en tercera persona. Pongo un ejemplo más sencillo. Si yo digo, y me pongo como ejemplo, Alberto Muñoz se presenta ante el señor juez y expone. Pero puedo decir también, yo, Alberto Muñoz, me presento ante el juez y expongo. Sí, y ahí dice la llamada 1. El nombre declinable o sustantivo personal nosotros, llamado pronombre por muchas gramáticas, incluida la gramática de la Real Academia, debe anteceder separado por coma a los nombres y apellidos de los litigantes. De manera que los textos usados en el texto, que los verbos, usados en el texto, todos ellos en primera persona del plural, concuerden en número y persona con el vocablo aludido, nosotros. Porque si se lo omite, se atenta contra la regla más elemental de la concordancia gramatical. El verbo debe concordar en número y persona con el sujeto de la oración. Y en la primera versión del escrito, el sujeto Carolina Chase y César Santos, tercera persona del plural, no concordaba con el verbo solicitamos, ni con los demás decimos, carecemos, ofrecemos y acompañamos de este primer párrafo. Lo del nombre declinable se lo debemos, bueno, esa ya es otra explicación, pero se dan cuenta ustedes de que si se comienza solamente con los nombres de los abogados, no se puede después hablar en primera persona del plural. Si se comienza con Carolina Chase y César Santos, no se puede decir solicitamos, sino solicitan a esa magistratura litigar sin gastos en juicios voluntarios. Y todos los verbos en tercera del plural. ¿Por qué? Porque el sujeto, Carolina Chase y César Santos, es un sujeto de tercera persona del plural. Ahora, si comenzamos como está ahí, nosotros, Carolina Chase y César Santos,
Ahí el sujeto es nosotros, primera persona del plural. Por eso dice, solicitamos de esa magistratura litigar sin gastos en juicios voluntarios. No sé si, ojalá esté claro esto, ¿no? Y hay una explicación de por qué se le llama sustantivo personal, etc. Si puedes pasar, Carolina, perdón, Ceci. ¿Y nos Más quedamos? abajo, más abajo. La siguiente página. Con Ustedes se dan esta es la página. cuenta, ustedes se dan cuenta de que en ninguna parte de este texto hay negritas, muy pocas cursivas, no hay subrayados, no hay mayúsculas, fuera de las que, de acuerdo con la ortografía del 2010, de acuerdo con esas reglas de la ortografía que aparecen en la ortografía del 2010, obligatoriamente se deben usar mayúsculas. Como por ejemplo aquí estamos viendo título tercero del Código Procesal Civil o del Código Procesal, lo que fuere. Ahí está en el, un poco más abajo, por favor. Ahí. Dice, acompañamos a esta presentación, por ser de rigor, las respectivas preguntas y respuestas al tenor de las cuales, y bajo la fe de juramento, prestarán declaración testifical las personas ut supra identificadas. Ut supra identificadas. Ut supra lleva el numeral subíndice 4 para indicar qué significa esa expresión. Es un latinismo. Y hablo de latinismos, ut supra, ut infra, ¿por qué? Porque son expresiones muy utilizadas por los abogados. Y ahí está en la llamada número 4, si podés bajar, Ceci. Más abajo. Ahí está. Ver ut, adverbio relativo, como, tal como, del modo que, página 494, e infra, adverbio también, abajo, debajo, más abajo. Página 248 en Diccionario Ilustrado Latín, Latino-Español, Español-Latino, 2003, Barcelona, Editorial Vox, Espes, SL, será el tipo de sociedad o algo, 21ª edición, fíjense que yo dije 21ª edición, 21ª edición, reimpresión octubre 2003. Y después, prólogo de don Vicente García de Diego, de la Real Academia Española, y con latín eclesiástico seleccionado por el cuerpo de redactores de Palestra Latina, bajo la dirección del reverendo padre José María Mir, CMF. Entonces, ut supra significa más arriba y ut infra significa más abajo, que son expresiones que conocen los abogados. Si volvemos otra vez a la página anterior, por favor. Ahí. Un poco más abajo, porque si no vamos a... Por lo brevemente señalado, solicitamos que esa magistratura acceda a la presentación en el carácter invocado y acepte los domicilios en las direcciones certificadas. Habitualmente esto suele decir los abogados, me tenga o nos tenga por aceptados o por domiciliados en las direcciones certificadas. Entonces nosotros cambiamos eso porque el tener, de paso les digo, tener es un verbo empobrecido y empobrecedor. Tener, hacer, haber, son varios verbos que se usan exageradamente y que le quitan muchas veces precisión al texto, como vamos a ver dentro de unos minutos. Conceda la solicitud
ordene el desglose, dé intervención a la agente fiscal en lo civil y comercial de turno, dicte resoluciones. Todo está, solicitamos que acceda, conceda, ordene, dé, dicte. ¿No? Un poquito más abajo. Es justicia. Se suele decir también, proveer así será justicia. Bueno, esta es la forma de es justicia de, y lo firman Carolina Chase y César Santos. Esa es la fórmula que se usa, es justicia. Pero también se usa proveer de conformidad o proveer así será justicia. Nosotros optamos por es justicia. Ustedes se dan cuenta de que CI número, que corresponde a cédula de identidad, cuando se trata de abreviaturas, como cédula de identidad número, la C es cédula, la I es identidad, hay que escribir con puntos y separadas cada abreviatura por un espacio del punto. Entonces C, inmediatamente el punto, luego se corre un espacio, se pone la I, punto, inmediatamente después se corre otro espacio y número. La palabra número se abrevia de esta manera. La N mayúscula, en caso de que haga falta, el punto y luego la O en volada. Le dicen la O volada, le dicen. La O volada. Es una O pequeña. La O de número comienza con la N y termina con la O. El punto se coloca inmediatamente después de la N, sea mayúscula o minúscula, y antes de la O volada, y no después, como se suele hacer en muchos casos. Los números de cédulas no llevan puntuación, entonces, ¿cómo se va a leer? 2.841.030. 2.372.646. No hay puntos después de los millones, no hay puntos después de los miles. Eso ya está bastante simplificado por la ortografía que se aprobó el 18 de diciembre, o 17 creo, 17 o 18 de diciembre de 2010. El segundo texto, por favor, Ceci. Vamos a leer solamente, y ahí dice opinión, cursiva y comillas no mezclar. Si puedes bajar hasta el amarillo, ahí está. Con ese nuevo juguete entre las manos, muchos se lanzaron a la piscina y se dedicaron a mezclar lo inmezclable, como las comillas y la cursiva, debido al desconocimiento del uso correcto de ambos recursos. Así, es habitual encontrar textos impresos, especialmente aquellos que tratan asuntos jurídicos o administrativos, en los que aparecen párrafos encerrados entre comillas y escritos con letra cursiva, lo que es redundante, pues si lo que se pretende es marcar que se trata de una cita textual, basta con las comillas. Y si por razones estéticas se prefiere usar la letra cursiva, las comillas no son necesarias. Pues basta con la información que se nos da al cambiar el tipo de letra. Es decir, no, esto lo que quiere decir es que no mezclar comillas y cursivas. O uno, o las comillas, o las cursivas. Pero no mezclar comillas y cursivas. Y menos subrayar, menos utilizar mayúsculas, menos utilizar negritas, porque yo he visto, sobre todo cuando tuve oportunidad de desarrollar cursos en instituciones donde la mayor cantidad de documentos son de carácter jurídico. Entonces ahí me di cuenta de que se usa mucho comillas, cursivas, mayúsculas, negritas, subrayados, todo junto. Y esos destaques no son recomendables.
o uno u otro, o comillas o cursivas. Es más, hoy, de acuerdo con ciertas normas, ya no se usa ni la comilla ni la cursiva. Si uno está escribiendo con letra Times New Roman número 12, por ejemplo, entonces cuando se cita un texto de otro autor o un texto de la ley tal o del código tal, se utiliza la caja, que creo que le dicen caja número 10 o número 8, de manera que sea visible, por supuesto, ¿verdad? Número 10, y el texto así utilizado se utiliza dentro del margen del texto general, dentro de ese margen. No sé cuántos centímetros, pero no tiene la misma tipografía, puede ser la misma letra, no. El mismo grandor de letra, vamos a decir, y es menor el margen izquierdo y el margen derecho que el texto general. Eso también es una posibilidad. De manera que, hablando de, otra vez, volviendo a esto que está aquí resaltado en amarillo, no juntar, por favor, comillas ni cursivas. Y menos mayúsculas, negritas, subrayados, etc. El texto número 3, por favor. Ceci. Muy bien. Si se puede aumentar la... Ahí está. Conocimiento y economía. Este es un artículo aparecido en ABC hace unos años y se darán cuenta ustedes de que al final de cada párrafo hay una referencia. Dice, por ejemplo, al final del primer párrafo, sustitución de los verbos estar, ser, encontrarse, haber, página 136 del libro Curso de Redacción de Gonzalo Martín Vivaldi, editorial Paraninfo, Madrid, 1967. Otra referencia es Blog de Lengua. Otra referencia es ortografía del 2010. Ortografía que está en vigencia ahora en diciembre cumple 10 años. Ortografía de la Real Academia de la Lengua, la Academia Española y de la Asociación de Academias de la Lengua Española. Este artículo no lo vamos a ver en detalle, sino vamos a algunos párrafos que merecen nuestra atención. Decía originalmente, el futuro de la economía no está en la producción y comercialización de materias primas, ni siquiera en su transformación simple en productos derivados. Actualmente, las economías más prósperas son las que han incorporado los conocimientos en la cadena productiva y comercial. Eso decía el texto original. Entonces, ¿qué se hace cuando se quiere dar fuerza y sobre todo originalidad a los verbos? El futuro de la economía no se limita, mejor que no está, no se limita a la producción y comercialización de materias primas, ni a que se las transforme en productos derivados. Actualmente, las economías más prósperas han incorporado los conocimientos en la cadena productiva y comercial. ¿Se dan cuenta ustedes de que no se limita, tiene más fuerza por la originalidad del verbo que no está en la producción y comercialización? Ni siquiera en su transformación. Fíjense, producción, comercialización, transformación. Ya un poco pesada la terminación sion. Por eso eliminamos siquiera en su transformación simple. Y dejamos ni a las que se las transforme, ni a que se las transforme en productos derivados. Actualmente, las economías más prósperas han incorporado los conocimientos en la cadena productiva y comercial. El sustento de estas correcciones están en lo que dijimos al comienzo: sustitución de los verbos ser, estar, encontrarse, haber,
está en la página del libro, que es un libro clásico en materia de redacción, el curso de redacción de Gonzalo Martín Vivaldi. También el blog de Alberto Busto se llama @blog de lengua, que ustedes pueden consultar desde sus celulares o desde de la PC, etc. O revisar la ortografía también, que se encuentra en todas las obras de la Real Academia, ustedes pueden encontrar en www.rae.es. RAE es Real Academia Española, .es es España. Si puedes bajar, Cecilia. El tercer párrafo. Se trata de valores económicos intangibles, pero reales. Y está claro que hablamos, es decir, lo que decía originalmente, y está claro que hablamos de la producción de nuevos conocimientos, no de la repetición de conocimientos ya producidos y menos aún de conocimientos ya caducados. Los conocimientos que se exponen para el aprendizaje en muchos textos escolares son conocimientos de museo. ¿Cuántas veces se repitió la palabra conocimientos? Conocimientos, 1, repetición de conocimientos, 2, menos aún de conocimientos, 3, los conocimientos, 4, textos escolares son conocimientos, 5. En 5 renglones hay una repetición innecesaria de la palabra conocimientos. Entonces, a nosotros se nos ocurrió decir, se trata de valores económicos intangibles, pero reales. Que quede claro que hablamos de la producción de nuevos conocimientos, no de la repetición de los ya producidos, o sea, de los conocimientos ya producidos, quiere decir eso. Y menos aún los caducados, menos aún de los caducados. Las nociones que se exponen en muchos textos escolares son de museo. Y aquí la fuente es paula@bienredactado.com. Que ustedes, si quieren, pueden entrar y preguntar sobre riqueza de vocabulario, por ejemplo. Más abajo, por favor, Ceci. Aquí, el último párrafo de esta hoja. Estos cambios en la capacitación de los profesores y en la aplicación de la didáctica están exigiendo una nueva formación actualizada e innovadora de los educadores profesionales. Con la formación que han recibido para ejercer la profesión, no están en condiciones de enseñar hoy competentemente. No se trata de añadir maquillaje en la formación docente. Se trata de cambiar la visión del quehacer educativo, los objetivos del sistema, la renovación profunda de la docencia escolar y universitaria e impulsar el nuevo. Pasamos la siguiente hoja, Ceci. Proceso. Desde la educación inicial, en la sociedad de la información y del conocimiento, no se puede enseñar lo mismo que en la sociedad agropecuaria e industrial. Volvemos a la primera página. ¿Cuántas terminaciones ción hay? Fíjense, capacitación, aplicación, formación, formación otra vez, profesión, formación otra vez, visión, renovación. Siguiente. Educación, información. Increíble la cantidad a eso se le llama, en el estilo se le llama sonsonete. Sonsonete es un sonido así monótono, por ejemplo. Entonces nosotros decidimos cambiar todo ese párrafo por, a ver, o quitamos, sí, eso es. Un momentito. Si me vas a la página 1 otra vez. La siguiente página. Ahí está. La capacitación impartida a los actuales estudiantes del profesorado
no les permite ejercer la docencia competentemente. Se debe cambiar la óptica del quehacer educativo e impulsar los objetivos del sistema desde el nivel inicial hasta la universidad. Solo así los educadores serán profesionales. En la sociedad de la información y del conocimiento no se puede enseñar lo mismo que en la pecuaria e industrial. Sencillo. ¿Cuántas veces repetimos Sion? Capacitación. No se puede obviar eso. Después, información, 2 veces. Y no 9 veces como en el texto original. Muy bien. El último renglón, perdón. Sí, fíjense lo que decía. Si hasta ahora los políticos no se han tomado en serio la educación, esperamos que el nuevo gobierno reaccione inteligentemente y si no siente pasión por la educación en sí misma, al menos que por el interés en el desarrollo económico, ponga también su interés en el desarrollo de la producción de conocimientos, para lo cual necesitará sin duda un replanteamiento radical de todo el sistema educativo nacional. Está muy escondido. Entonces, si el gobierno planteara el cambio radical del sistema educativo nacional y demostrara su interés en la producción de conocimientos, el desarrollo económico quedaría garantizado. Mucho más claro este párrafo que el anterior. Y finalmente, otra vez, si la reforma y actualización de todas las instituciones de educación superior, sobre todo de las universidades, etcétera. Solamente que quería destacar acá que es algo muy, muy común decir, por ejemplo, la Constitución Nacional del Paraguay. Y para eso yo puse un enlace o link, como se dice ahora, www.poderjudicial.gov.pi, Nacional Constitucional, un artículo de Rodrigo Campos Cervera, un gran constitucionalista. Justamente el artículo es sobre la Constitución y él habla de la inclusión o de la costumbre de decir, por ejemplo, Constitución Nacional del Paraguay. En ningún momento a lo largo de la Asamblea Nacional Constituyente se incluyó o se habló de la Constitución Nacional del Paraguay. Hay que decir la Constitución del Paraguay, en todo caso de 1992, pero no Constitución Nacional, porque el término nacional, y eso hace un interesante estudio Campos Cervera, del profesor doctor Rodrigo Campos Cervera, de la inclusión de por ahí, Constitución Nacional del Paraguay. En el caso de la Argentina, y eso creo que lo copiamos de la Argentina, sí se puede hablar la Constitución Nacional de la Argentina, ¿no? Porque ustedes saben, es un estado donde en cada provincia tienen también sus leyes y entonces se puede hablar de una Constitución Nacional que es la de toda la República Argentina. Pero en nuestro caso, que somos un estado unitario, no hay por qué hablar de Constitución Nacional. Se puede decir la Constitución del Paraguay de 1992 o sencillamente la Constitución de 1992. Pero el doctor Campos Cervera explica con mucho mejor que yo, desde el punto de vista de la Asamblea Nacional Constituyente, porque no hay que decir Constitución Nacional y sí Constitución del Paraguay o de 1992. El texto número 4, Ceci. Este es el decreto madre. El decreto madre, como ustedes leen ahí, dice, por el cual se reglamentan las formas mediante las cuales el Poder Ejecutivo, los ministerios del mismo y las secretarías de la Presidencia de la República ejercen sus competencias y atribuciones. Asunción, 22 de junio de 2010. Visto
visto la necesidad de actualizar. Hay una regla tan sencilla que aprendimos en la primaria que dice que el adjetivo debe concordar en género y número con el sustantivo al cual modifica. Si el sustantivo necesidad es femenino singular, como sabemos porque ahí dice la necesidad, entonces ahí no debió estar visto, debió estar vista. Vista la necesidad de actualizar y no visto la necesidad. Por supuesto que cuando yo hago esta corrección en decretos actuales, que vamos a ver enseguida, me dicen, bueno, pero en el decreto madre, en el decreto que nos enseña a escribir, a redactar los decretos, las resoluciones, todos los documentos de carácter jurídico del sector público, entonces dice visto. Por más de que sea el reglamento, por más de que sea la resolución, los sustantivos siempre es visto. Visto las resoluciones, por ejemplo. O visto los memorandos. Vistas las resoluciones. Vistos los memorandos. ¿Por qué se va a mantener en singular y masculino el adjetivo visto? Si por una regla, como les dije, que aprendimos en la primaria, debe concordar en género y número con el sustantivo al que modifica. La necesidad de actualizar la reglamentación de más formas. La reglamentación de más formas. Parece que se tragó ahí la I. La reglamentación y demás formas mediante las cuales, en todo caso. O directamente actualizar las formas. ¿Para qué la reglamentación? Vista la necesidad de actualizar las formas mediante las cuales el Poder Ejecutivo, etc. Considerando que la Constitución Nacional, ahí está, que la Constitución Nacional, hace un rato dijimos que es la Constitución de la República del Paraguay nomás, no nacional. En su artículo 238, de acuerdo con la norma académica, artículo debe ir la A en minúscula. Que por decreto número, que, le falta la coma, que por decreto número se reglamenta de tal fecha. Número, ya dijimos, debe ser la N, el punto y la O embolada. O la O volada. Que, coma. Puse entre corchete la coma que está omitida ahí, no sé por qué razón. Que por decreto número. Pero no siempre que va seguido de coma. Por ejemplo, si un abogado dice que el dictaminante, ahí que está iniciando un complemento directo. Entonces, ¿qué es el dictaminante? Entonces, ahí no va la coma que, coma el dictaminante. O que fulano dijo tal cosa. No. En este caso sí, porque el decreto número tal de tal fecha es un elemento que sirve para aclarar de qué se está hablando. Es que por decreto número tal de tal fecha se reglamenta las formas y los procedimientos. Se reglamenta en singular y resulta que formas y procedimientos en plural. No hay concordancia. Se reglamentan las formas y los procedimientos. Y ahí decía, posiblemente decía, se reglamentó, pero puso se reglamento. Entonces, se reglamentaron las formas y los procedimientos. Se reglamentaron, plural. ¿Por qué? Porque formas y procedimientos exige el verbo en plural. Para dictar los actos en el ámbito del Poder Ejecutivo, dicho decreto, cuando necesita el número de decreto, la D va con minúscula, según la ortografía 2010. Yo digo, por ejemplo, Ministerio de Justicia y Trabajo.
No, creo que ya no es más de Justicia y Trabajo. Es Ministerio de Justicia y Seguridad Social, creo. Disculpen. Bueno, vamos a otro ministerio. Ministerio de Educación y Ciencias. Ministerio de Educación y Ciencias. Cuando yo cito completo Ministerio de Educación y Ciencias, ahí sí la M mayúscula, la E mayúscula y la C mayúscula, por supuesto. Pero cuando yo digo más abajo, este ministerio, ahí ya, como no cito completo, no hay necesidad, ahí la M ya va con minúscula. Muy bien, pasamos. Dice el artículo primero, ahí está. ¿Por qué yo marqué en amarillo? Porque ahí está artículo, la O volada está primero que el punto. Y dijimos hace un rato que primero debe ir el punto y después la O volada. Al revés, como está aquí. Es 1 punto O volada y no 1 O volada punto, como está ahí. Además, ¿qué quiere decir esa rayita ahí? Ese guión, perdón. Ese guión menor. Nada. No hay por qué. Lo primero, directamente, sin ese guioncito ahí. Reglamentanse las formas mediante las cuales el Poder Ejecutivo dice, bla, 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 de conformidad a lo dispuesto en este decreto. Este es adjetivo demostrativo. No tiene por qué llevar tilde. Y decreto, ya dijimos, no tiene por qué ir en mayúscula. Aunque se diga este decreto. Ahora, si se dice el decreto número tal de tal fecha, ahí sí, la resolución número tal, la ley número tal de tal fecha, ahí sí, ley, resolución, la R, la L y la B van con mayúsculas. De lo contrario, minúsculas. Artículo segundo. Otra vez ahí, el punto primero y luego la O volada. El presidente de la República, a partir del 2010, claro que esto tiene fecha 22 de junio de 2010, se pueden escudar los que redactaron este decreto que cuando eso presidente se escribía con minúscula, con mayúscula, perdón. A partir de 2010, los cargos administrativos de la administración central o de las empresas privadas, el gerente general, el presidente de la República, el ministro de Relaciones Exteriores, el secretario general de la ONU, los cargos con minúsculas. No importa cuán importante sea ese cargo. El secretario general de la OEA, la S minúscula, la G minúscula. No hay por qué poner mayúsculas. Entonces aquí la P a partir ya está por cumplir 10 años la ortografía. El 17 o 18 de diciembre cumple 10 años. Entonces aprendamos que esta regla está vigente desde hace 10 años. Entonces la P de presidente minúscula. Otra vez, artículo, debió ser minúscula. Constitución Nacional, debe ser de la Constitución de la República del Paraguay o del Paraguay o de 1992, etc. Después, por decretos, minúscula. No sé por qué las negritas. Por refrendo, por mensajes, por notas, todas, estas tienen que ser letras minúsculas. Por resoluciones, la R minúscula. Las leyes promulgadas, dice. Las leyes promulgadas. La L minúscula nomás. Llevarán la firma entera del presidente de la República, otra vez presidente con P mayúscula, y la del ministro o ministros, ministro también minúscula, o ministros también minúsculas, del ramo que correspondan, solamente en la última página. Otra vez ley después. Norma constitucional. Carta magna, norma constitucional. Eso, las primeras letras minúsculas. No hay por qué poner. Solo constitución va con mayúsculas. Pero norma constitucional, carta magna o ley fundamental, minúsculas. Las primeras letras. Más abajo. Ahí dice, quiso decir índice.
Por lo visto, el redactor no se dio cuenta de que le subrayó en rojo, y eso la computadora subraya cuando le falta la tilde. Ahí dice índice y debe ser índice. Y esto nos lleva al enunciado de la siguiente regla. No importa que las letras sean mayúsculas. Lo mismo de acuerdo con las reglas de acentuación. Si deben llevar tilde, hay que poner la tilde. Entonces, la I mayúscula de índice debe llevar la tilde, porque si no se leería índice. Decreto número, le falta el punto. ¿Pasamos? Vamos a pasar un poco más rápido. Bueno, aquí. Artículo 10, que fue, ven ustedes que fue, no sé por qué pusieron artículo 10, tiene que ser artículo 10, porque estábamos primero, segundo, tercero. Ahí está. Artículo 9, ahí arriba. Artículo 9 dice. ¿Y por qué de repente pasan de numeral ordinal a numeral cardinal? Artículo 9 y después artículo 10. O todos en numerales ordinales o todos en numerales cardinales. Puede ser artículo 1, 2, 3, 4 o artículo primero, segundo, tercero, etc. Aquí corregimos las mayúsculas que tienen que saber. Los decretos que tengan su origen. Ahí está el verbo tener usado en forma pobre. Los decretos originados. Un momentito. Ahí, sí. Los decretos de minúscula originados en la Vicepresidencia de la República, las Secretarías Ejecutivas de la Presidencia de la República, la Procuraduría General y otros cuyo origen o relacionamiento no sean a través de un ministerio del Poder Ejecutivo, serán refrendados por el ministro del Interior. Ministerio minúscula, ministro también minúscula. Artículo 11 debe ser 1/10. Artículo 12 debe ser 12º o 12º, como también se dice. En fin, ustedes ven que hay muchos y las negritas, ¿no? Ahí dice de la Secretaría General del Ministerio. Le falta la tilde. Secretaría General, no de la Secretaría General del Ministerio. De la Secretaría. La firma del titular de la Secretaría General del Ministerio, no de la Secretaría. Las resoluciones, un momentito, Ceci. Las resoluciones llevarán, más arriba, Ceci, por favor. Ahí. Las resoluciones llevarán, esa coma que se colocó después de resoluciones, lleva el nombre de coma asesina. ¿Por qué? Porque está, y encima dice las resoluciones, y no las resoluciones. Debe ser el plural, ¿eh? Ya que se habla de resoluciones, el artículo debe ser las, plural. Entonces, las resoluciones, se tragó la S, sin la coma ahí. ¿Por qué? Porque entre el sujeto y el verbo jamás se separa por coma. Entonces, las resoluciones, sin la coma, llevarán en las primeras hojas la media firma y en la última hoja la firma entera del ministro, minúscula, del ramo, pudiendo ser refrendado, etc. Más abajo. Otra vez, de la Secretaría General, de la Secretaría y no de la Secretaría General. Otra vez, después de República hay una coma y resulta que ahí termina el sujeto, que comienza en todos los actos administrativos de la Secretaría General y de las Secretarías Ejecutivas de la Presidencia de la República deberán ser realizados. ¿Por qué la coma después de República? Tal vez porque al leer uno se cansa y descansa ahí. Esa es otra coma asesina o coma indebida que está separando el sujeto, que es todos los actos administrativos hasta República, y el verbo deberán. Entonces, fuera esa coma. El presente decreto, minúsculas, será refrendado por el ministro M minúscula. El siguiente decreto,
Entonces, a partir de ese decreto de 2010, 22 de junio de 2010, se preparan todos los decretos. Este decreto es, imagínense, del 12 de marzo de 2020, el día el decreto de, como dice ahí arriba, por el cual se establece un horario excepcional de trabajo para la administración pública como medida ante el riesgo de virus COVID-19. Entonces, un poco más arriba otra vez. Decreto número la N, luego el punto y la O volada. Ahí está faltando el punto. Visto el decreto. Hasta ahí está bien. Pero después dice en el siguiente párrafo, la resolución Secretaría General número. Entonces, hay un decreto y una resolución. ¿Cuál es el plural de visto en este caso? Vistos el decreto número tal y la resolución número tal. No visto el decreto. Visto el decreto, si fuera solamente el decreto sin la resolución, es correcto. Pero al estar el decreto y la resolución, vistos el decreto y la resolución. Considerando que el artículo, otra vez artículo mayúscula, ¿por qué? Porque así está en el original. Numeral 1 de la Constitución Nacional, otra vez, la Constitución Nacional en su artículo tal, queda, ahí le faltó la coma, si podés bajar un poquito, Ceci, queda por medio del citado decreto, hasta ahí más, queda, coma, debió ponerse, por medio del citado decreto número, ahí falta el punto, 3442 del 2020. Acá hago una aclaración. Se suele decir decreto número 3442/2020. La barra no se lee porque es un signo ortográfico. Porque si no tenemos que decir que, coma, por medio del citado decreto número tal, tal, coma, se estableció que todas las instituciones del Poder Ejecutivo. Es decir, un signo ortográfico no se lee. Hay que decir 3442 del 2020 y no del 2020 al estilo norteamericano. Hay un anglicismo al decir del 2020. Claro, muy poca gente dice 2020, pero ya oí que dicen del 2020 y es del 2020. 2020 sin punto. Los puntos están ausentes tratándose de años. Ortografía del 2010. 2010, por supuesto, sin punto. A los efectos que los objetivos del mencionando decreto, tal vez quiso decir del mencionado decreto, la D minúscula, sean cumplidos. Que, otra vez, a través de la resolución número tal, y después dice, entre otras cosas. ¿Qué quiere decir entre otras cosas? Entre otros temas, entre otros, no sé, pero entre otras cosas me suena muy a castellano de cocina, disculpen, o a español de cocina, es decir, entre otras cosas. Que además, le falta la coma, además es un elemento que interrumpe el discurso, entonces, que, coma, además, coma, como está ahí, la resolución número tal. Asegurando el funcionamiento de las instituciones, recomendando asimismo el uso preferente. Dos gerundios, asegurando y recomendando. El primero está bien, el segundo no le veo que está bien colocado ahí. Asimismo debe ir entre comas. Es un elemento que interrumpe la sintaxis regular. Que asimismo, el Ministerio de Salud Pública y Bienestar sugirió, como mecanismo de mitigación de la propagación del coronavirus, mitigación, propagación, implementación. Otra vez los sion están sonando. Aquí el sonsonete. Mitigación, propagación, implementación. Hay que cambiar eso. Que,
a los efectos de mantener los servicios públicos imprescindibles para la comunidad, corresponde excluir de la aplicación del presente decreto a los funcionarios públicos afectados a la prestación de dichos servicios. Pero lo que hay que destacar aquí, como que está mal, es decir, lo que está mal aquí es lo que viene a continuación. Todo lo demás, lo que ya criticamos son minucias. Dice, el presidente de la República del Paraguay decreta, artículo primero, establezcase de manera excepcional el horario de trabajo. ¿Qué quiere decir establezcase? Que se establezca. Que se establezca. Entonces, en este caso, si se usa esa forma del verbo, el presidente de la República está renunciando a su derecho de firmar decretos. Aquí debió decir establécese de manera excepcional el horario de trabajo para los funcionarios de los organismos e instituciones dependientes del Poder Ejecutivo, etc. Es decir, que si un abogado, y entre los asistentes habrá muchos abogados de notable valía, puede sencillamente, como no se utilizó el verbo correcto, pedir la nulidad de este decreto. Porque debió decir, establécese de manera excepcional. Paso por alto las comas, que debe llevar de manera excepcional, debe ir entre comas. Pero aquí lo grave es decir, establezcase en vez de establécese. Ahí en el artículo tercero está bien, exclúyese. Exclúyese, eso es lo correcto. No exclúyase, como se pudo haber empleado también. Aquí lo correcto es exclúyese. Es decir, se excluye de lo dispuesto en el artículo tal a los funcionarios y empleados públicos que prestan servicio, bla, bla. Muy bien. Vamos a, Cecilia, si se puede pasar el ejercicio 8, por favor. Ah, consulta. Consulta. Gracias, Ceci. Se me iba a pasar. El 27 de julio, otra vez Ceci pone el texto de la consulta. El 27 de julio de 2020, hace unos días, mi consulta a la Fundeu, a la Real Academia Española, fue: en una resolución ministerial, el firmante debe escribir, por ejemplo, en el artículo 1, nómbrase al señor X, director general del departamento, o nómbrese al señor X, etcétera. Muchas gracias. La respuesta de la Real Academia Española sería: nómbrase al señor X. Nómbrase. O sea, se nombra. No puede decir nómbrese. No puede decir establezcase. Establécese. Inclúyese. Se incluye. Exclúyese. Se excluye. Porque si no, como dije, se estaría el presidente de la República estaría, una de sus atribuciones, que es firmar decretos, estaría entregando a otra institución, a otro poder del Estado, por ejemplo, o a otra secretaría, esa potestad. El 4 de agosto de 2020, mi consulta fue: es muy común leer aquí un decreto del Poder Ejecutivo que contenga la siguiente expresión: visto las resoluciones que disponen. ¿Es correcto el uso de visto, adjetivo de primera terminación singular, con el sustantivo femenino plural resoluciones? Muchas gracias. Me contestaron al día siguiente: se trata de un uso muy frecuente en el lenguaje jurídico dominicano. Yo esta pregunta la hice a Fundeu de República Dominicana, pero no por ello correcto. Lo apropiado es que visto concuerde en género y número con el sustantivo. Vistas las resoluciones, vistos los decretos, vista la ley número, visto el reglamento, etc. Palabra sagrada. Real Academia Española.
Muy bien. El ejercicio 8, por favor, Ceci, si se puede pasar. El ejercicio 8 tenemos el formulario, que el link lo vamos a dejar en el chat para que puedan completar. Igual con el formulario. En el chat todos están leyendo, hay un link que nos va a llevar a un formulario y nos gustaría compartir eso con ustedes y que nos ayuden a completar para que después el profesor pueda hacer también la explicación de cuáles son las respuestas correctas. Si nos ayudan y nos dan unos minutos completando esto, nosotros vamos a ir revisando sus Adelante. respuestas. Adelante. Tenemos varias preguntas, o sea, varias oraciones con varias alternativas de respuestas posiblemente correctas, una o dos de ellas, y quisiéramos que ustedes vayan completando eso para que tengamos sus respuestas aquí en línea. Aguardamos que vayan completando y nos vayan enviando. Probablemente nos lleve un poco más de un minuto. Sí. Vamos a esperar un ratito a que las respuestas vayan llegando. Prometemos que estas respuestas no vienen con el nombre de quien nos las envía. Solamente estamos recibiendo las respuestas de lo que están completando. ¿Cómo hacemos esto, Carolina? Vos sos la directora de esta parte. Aquí estamos recibiendo las respuestas, empiezan a llegar ahora. Sí. Damos unos segundos más para seguir recibiendo. Vamos a guardar unos minutos más para que la gente pueda completar el ejercicio que estamos queriendo ver cuál es el uso frecuente o qué elige. Ahí ya van respondiendo, así que están completando ya muchos de los que están aquí sumándose a este ejercitario que estamos tratando de saber cuáles son los usos frecuentes que tenemos con relación a estas oraciones y el uso de las preposiciones.
Muy bien. Vamos a ir por cada una de las oraciones. Les voy comentando el porcentaje de respuestas que tenemos con relación a las opciones. Sí. En la primera oración deseamos saber tus comentarios. Punto suspensivo, la calidad de los nuevos productos. En su mayoría las respuestas ponen como opción acerca de. Hay algunas respuestas que dicen sobre. Dirá usted, profesor, cuál es lo correcto. Ambas son correctas. ¿Ambas son correctas? Ambas son correctas. Perfecto. Como dice preposición, En la opción, yo diría sobre, porque acerca de es una locución preposicional. Pero no importa, no importa, es correcta. Acerca de es una locución preposicional. Locución se llama a más de una palabra. Locución adjetiva, locución verbal, locución preposicional en este caso. Acerca de. ¿No? Ahora, como habla de preposiciones, no digo que sobre sea lo correcto. No, comparten acerca de y sobre. Pero al hablar de preposición es sobre. Pero acerca de también es correcta. excelente. Para la oración 2, hemos vacilado, punto suspensivo, ampliar la planta o construir una nueva. Las respuestas están en su mayoría con la preposición entre y algunos con la preposición con. Correcto. Vacilar entre, sí. También puede ser en. En o La entre. oración 3. La oración 3 tenía varios puntos suspensivos que los numeramos como 1, 2, 3 y 4. Sí. Entonces, con la opción, el punto suspensivo 1, un 99%, un 90% puso la respuesta con la preposición de. Correcto. Algunos pocos pusieron por y alguien puso a. Bueno, En la hemos opción 2 de punto de suspensivo, evitar de su cuenta, sí. hemos debitado de su cuenta. En la opción 2 del punto suspensivo, se cuenta el interés. La respuesta en su mayoría fue con. Algunos Correcto. pusieron por y otros pusieron a. No. Con la condición. Correcto. En el tercer punto Claro, suspensivo es que tenemos. se puede decir a condición de qué. Pero como está ahí el la, es con la condición. Sí, después. El 3. Ok. La tercera El proposición. 3. La tercera hablamos de. La mayoría de las respuestas eligió de. Sí. Hay quien puso con, hay quien puso a. Con la Y condición de que. alguien puso por, pero la mayoría es de. Con la condición de que, sí, correcto. El cuarto punto suspensivo, la mayor respuesta tenemos en. Sí. Algunos pusieron con, algunos pusieron a, algunos pusieron por. En el más breve plazo posible. En. Ahí está. Perfecto. Pasamos a la oración 4 entonces. La oración 4 dice, les hemos remitido una docena de catálogos acompañados, punto suspensivo, las correspondientes listas, punto suspensivo, precio. En la primera opción, la cantidad de respuestas, la primera opción, la cantidad de respuestas
Tenemos por, con, de. Está bastante distribuido el con el por. Algunos de, alguien puso a. Motivado por el boicot de la aduana fronteriza. Por. Sí. Ok. El punto 5. Les hemos remitido una docena de catálogos acompañados. El punto 5, la mayoría también respondió con y por. Algunos de, algunos a. Les hemos remitido una docena de catálogos acompañados de o por. Son las dos opciones correctas, de o por. Y para la segunda línea de puntos tenemos la cantidad de respuestas pasa más por de. Hay quien puso con. Poca gente puso con, pero la mayoría puso de. Un momento, voy a leerles para darle más seriedad a esto. Punto 5, entonces teníamos dos opciones que completar. La primera dijimos que era de. Y la segunda, cuando dice, les hemos remitido una docena de catálogos acompañados de las correspondientes listas. Y la opción 2 es de. El libro, atiendan. Este es dice Dual Text Español Avanzado, con un número reducido de participios que indican posición, ubicación o compañía. El agente puede estar introducido por la preposición de o por. El significado puede cambiar levemente según la preposición que se elija. El libro viene acompañado de o por un bolígrafo. Entonces, les hemos remitido una docena de catálogos acompañados de o por las correspondientes De listas. o por. Sí. Okay. Porque, atiendan aquí, hay una aclaración importante. Juan iba acompañado de sus padres, pero también se puede decir Juan iba acompañado por sus padres. Pero hay un leve matiz que diferencia ambas oraciones. Acompañado de sus padres quiere decir en compañía de sus padres o junto con sus padres. Sin embargo, acompañado por sus padres quiere decir que sus padres lo acompañaban o lo acompañaron. ¿Entienden? Entonces acá, como no se trata de personas, sino de catálogos y de textos, de listas, entonces es acompañado de o por. Perfecto. Avanzamos con la pregunta 6. Su No, embarque perdón. que ¿Y el llegará. segundo? Tenés que, perdón, Carolina. ¿El segundo? ¿Cuál es la...? Perdón, le digo, la mayor cantidad de respuestas pasa por D nuevamente. Sí. Algunos pocos pusieron com. Y Listas una de persona precios. puso A. Listas de precios. Esa es la parte, de precios. Sí, tenés que marcar ahí. D. Y en el de arriba marcar los dos, por y D. Que son, ambas son correctas. Eso va a quedar la aclaración porque tenemos ahora la opción de que elijan uno por otro. Perfecto. Ok, perfecto. 6. Ok. La pregunta 6. Su embarque llegará. Primer punto suspensivo. Las respuestas pasaron en su mayoría por A. Hay un porcentaje puso por, otras pocas personas pusieron en. Esa es la respuesta. En su mayoría A, algunos pocos por y luego alguien que puso en. Llegará a ese puerto.
Perfecto. A fines del Segundo presente mes. Ah, perdón. Este perdón. puerto, ya tengo las respuestas también aquí. La mayoría puso A y Sí. poca gente puso por y en, pero es A. Afines. Sí. A fines del presente mes. Perfecto. Y el último suspensivo, el buque, fines del presente mes, punto suspensivo, el buque de ultramar Príncipe José. Aquí la mayoría de las respuestas pasó por M. Sí. Correcto. Algunos pocos pusieron por. En el buque es. En el buque. Ahí tenés que marcar. Perfecto. La pregunta 7 dice, punto suspensivo, acuerdo, punto suspensivo. Tenemos 3 puntos suspensivos. En la primera parte del primer punto suspensivo, la mayoría de las respuestas pasó, decidieron que es D. El segundo punto suspensivo es A. El tercero es M. Según las respuestas que estoy recibiendo. Correcto, de acuerdo a o de Entonces, acuerdo con. Antes era de acuerdo con, pero después el uso impuso que se diga también de acuerdo a. Entonces, ambas formas son correctas. De acuerdo a, de acuerdo con. Creo que la academia hace una salvedad o una nota al pie de página y dice que tratándose de personas, hay que decir de acuerdo con la opinión de fulano, ¿no? Pero de acuerdo a lo aparecido en el diario. Se puede decir de acuerdo a lo que apareció o de acuerdo con lo que apareció en el diario, etcétera. Pero está muy en boga y está aceptado la preposición a en la lengua culta, de acuerdo a o de acuerdo con. ok, vamos con la pregunta 8. ¿Sí? Para la primera línea de punto suspensivo, en su mayoría respondieron con. En la segunda línea de punto, por. Y en la tercera línea de puntos, de. Debe ser. Sentimos mucho que este juicio termine en un juicio por incumplimiento de contrato. Ahí está. Ok. Pasamos a la 9. Sí. La primera respuesta de las líneas de puntos dice con y hay muchos M. A ver, ¿qué suman más? Suman más los M. Resulta que En la segunda línea. sí, Carolina, acá hago una aclaración, sobre todo para los participantes. Las formas correctas son en relación con o con relación a, pero se usa mucho en relación a, y justamente esa es la forma incorrecta. Repito, las formas correctas son en relación con o con relación a, y no en relación a. Ok. En relación Perfecto. con, ¿sí? Los pedidos pendientes. La tercera línea de puntos dice contra. Contra es la palabra que más gana. En la cuarta línea de puntos, de es la palabra. Y en la quinta línea de puntos es
D, Correcto. de vuelta. Correcto. La opción 10. Discrepamos. La opción más elegida aquí, tenemos muchas variables, pero la opción dice, en la 10 dice com, según el formulario, que estoy recibiendo las respuestas. Y aquí ¿Es lo les leo lo correcto? siguiente. Las tres son correctas. Con el verbo discrepar, dice Bueno. la Real Academia, la persona con la que se está en desacuerdo se introduce con la preposición de, mejor que con. En los medios es frecuente encontrar frases como Keiko Fujimori discrepa con Julio Guzmán o Huidobro señaló en una rueda de prensa que discrepaba con el comunicado. El diccionario panhispánico de dudas señala que discrepar significa estar en desacuerdo con alguna persona o cosa. Aclara que en el uso culto se construye con un complemento introducido por de y censura el uso de la... No obstante, la Academia Argentina de Letras reconoce en el Diccionario Argentino de Dudas Idiomáticas que esta última construcción se encuentra completamente afianzada en el uso del país. Es decir, discrepar con. Si se expresa el asunto sobre el que se discrepa de alguien o algo, el complemento se introduce con la preposición en, tal como señala el Diccionario del Español Actual de Seco, Andrés y Ramos. Ejemplo, los partidos pueden estar de acuerdo en muchas cuestiones, pero discrepan en las que son realmente importantes. Así, lo apropiado es decir que se discrepa en algo, de alguien o de algo, mejor que con alguien o con algo. Bueno, esa es la opinión de la Academia, de la Real Academia. Pero la Academia Argentina de Letras dice que con es correcto. Y la Academia y otro libro también de Manuel Seco, Diccionario del Español Actual, dice en. Entonces, ahí está la duda. ¿Con cuál de las tres preposiciones nos quedamos? ¿Con, de o en? Si cada uno defiende lo suyo. Según la Real Academia, con. Según el Diccionario Argentino de Dudas Idiomáticas, de. A ver un poco. No, perdón, con. D es para, disculpen, D es para la Real Academia. Con es para la Academia Argentina de Letras. Y en es también para un español, porque figura en el Diccionario del Español Actual de Manuel Seco. Así es que eso, como yo suelo decir, a gusto del consumidor. Y depende de la oración, de la frase. Adelante, Carolina. Perfecto. Tenemos ya con el tiempo muy limitado, vamos a hacer Sí. uno o dos más ejercicios y después yo creo que ya podemos ir cerrando, profesor. Sí. En la oración 11, la firma del compromiso de venta se llevó a cabo. La opción de respuesta es ante. Correcto. En la opción 12, la oración 12, la opción de respuesta durante. Sí. Esa es la que más tengo Correcto. en las respuestas que estamos recibiendo. La opción 13, Olimpia, Cerro Porteño será el clásico del domingo. La opción versus es la que Correcto. tengo con mayor respuesta en el Correcto. cuestionario. Correcto. Opción 14, la venta de productos vía Sí. es la opción que más han respondido. Y por último, leo esta para después ya avanzar con el cierre.
Eduardo le declaró su amor a Lorena. La respuesta mediante. Correcto. Ustedes se habrán dado cuenta, los participantes, que los últimos 4 ejemplos tienen un asterisco. Y esas son preposiciones que se acaban de incorporar a la lengua. Versus, que antes significaba hacia, pero que el uso le dio el nombre de contra. Vía, que se usa mucho vía internet, vía DHL, ¿no? Es una preposición nueva. Mediante, también. Y la anterior, el número 12, si podés alzar. Durante, durante. Durante versus, vía y mediante son las nuevas preposiciones. Perfecto. Con estos ejercicios queríamos ir cerrando ya este espacio. Sabemos que quedaron muchas preguntas, hubieron muchas aquí en el espacio de Zoom, otras en live donde estamos transmitiendo en forma directa, en vivo, y la idea es que nosotros podamos seguir respondiendo y avanzando también en la profundización de estos temas, porque ustedes verán que nos lleva mucho tiempo determinar las formas incorrectas y los usos y costumbres o malas costumbres que tenemos en muchos de estos casos, de la forma correcta de redactar, sobre todo con el condimento tan especial que es la redacción jurídica. Muchos tendrán la discrepancia de que algunos textos son terminología jurídica y que es la forma, el visto, el léase, el decrétese, a lo mejor ahí tenemos discrepancias, pero bueno, siempre hay que considerar el uso correcto de la lengua castellana, como menciona el profesor Alberto. Profesor Alberto, ¿usted quiere hacer un cierre, por favor, con relación a lo que venimos conversando? Y un cierre con un ejemplo. Si Ceci me puede subir el texto número 11 para que no se desanime. Para que no se desanime, ¿no? Esto es nuevito, ¿eh? Nuevito. Asunción, 11 de agosto de 2020. Es decir, eso tiene 9 días. Señora jueza penal de liquidación y sentencia de la ciudad de San Lorenzo, circunscripción judicial de Central, abogada Leticia de Gasperi, presente. El presidente del jurado de enjuiciamiento de magistrados, la cómoda asesina, se dirige a usted en los autos número 225 del 2020, caratulados investigación preliminar a los efectos, investigación preliminar, ¿por qué el punto y coma? A los efectos que remita a la vista de este jurado un informe sobre la causa, así como todos los antecedentes que guardan relación con la publicación periodística del diario Última Hora, falta acento o tilde en última, de fecha 10 de agosto de 2020, titulada Tribunal absuelve a sacerdote Silvestre Olmedo en caso de acoso sexual en el plazo de 48 horas. Se adjunta fotocopia de la publicación de referencia. Sin otro particular, se despide atentamente. Aquí el remitente el doctor Baqueta o Kiriani, está hablando en tercera persona. Se despide atentamente. Sin otro particular. Claro que sin otro particular está de más porque indudablemente como no hay otro particular ya se despide. Entonces es inútil decir particular. Sencillamente uno se despide y está. Sin otro particular, aprovecho la ocasión para saludarle. Claro, si no hay otro particular, uno se despide. Tampoco aprovecha la ocasión porque ese es el medio por el cual se despide. Entonces, ¿para qué? Si puedes alzar otra vez. Mayúsculas, negritas, subrayado. ¿Para qué? Si ustedes tienen dudas entre mayúsculas y minúsculas, nunca o casi nunca van a errar si usan minúsculas. La ortografía del 2020 es minusculista, por decirlo de alguna manera. ¿Qué quiere decir eso? Minusculista. Tiende al uso de las minúsculas, no de las mayúsculas. Muy diferente del inglés.
en donde idioma en el que todos usan y abusan de las mayúsculas. Fíjense aquí, presente está en negrita y subrayado. No hay necesidad. No hay necesidad. ¿Qué quiere decir presente? ¿Qué quiere decir presente? Después, como les dije, el presidente del jurado de enjuiciamiento, coma se dirige, la coma asesina, ¿no? Entonces, investigación preliminar, punto y coma, a los efectos, no debería ir ahí al punto y coma. Indudablemente que el doctor Baqueta Kiriani no redactó esto, sino que firmó, pero es lo mismo, hay una responsabilidad o corresponsabilidad entre el redactor. Casi me olvidaba. 11 de agosto, dice, de acuerdo con la ortografía del 2010, los meses del año, los días de la semana se escriben con minúscula. Entonces la A de agosto, minúscula. No hay por qué colocar mayúscula. Hasta ahí, Carolina, va mi participación. Muchísimas gracias a los participantes y ojalá podamos, no digo vernos porque las clases no son ahora presenciales, sino podamos oírnos y vernos, sí, vernos ahí a través de la pantalla, pero no presencialmente. Muchas gracias al CEDEP, a Carolina y a ustedes, participantes. Gracias por todo este detalle. Realmente son contenidos jurídicos que están publicados, por lo que, bueno, es realmente un deleite de cómo usted sin problema encuentra tanto que corregir en cada una de las redacciones. La idea es que nosotros vayamos haciendo este ejercicio que, como bien dijo, esto es a lo mejor muchos detalles que vimos en primaria, pero hasta ahora, en el uso profesional y laboral en el que estamos, sigue siendo un pendiente que necesitamos reforzar todo el tiempo. Para nosotros de CEDEP, la oportunidad de que trabajemos en un proyecto, en un próximo evento con mucha más duración, con mucha más carga, con toda una metodología dinámica y participativa, como es el ejercicio que hoy implementamos de hacerlo en línea, sería parte de este nuevo programa que en breve vamos a estar organizando siempre el profesor Alberto a la cabeza con todo lo que es la composición de textos jurídicos. No me despido sin antes comentarle de los dos últimos eventos que tenemos en agosto, que son en las próximas semanas vamos a tener cláusulas abusivas en los contratos de consumo y el diálogo de competencia que a partir de lo que colaboramos con la Cámara de Comercio Internacional, el capítulo de competencia, y en asociación con la PEDEC y la CONACOM, que es la institución referente sobre defensa de la competencia. Muchas gracias a todos y les pedimos que sigan siempre en redes sobre las noticias que estamos levantando de los seminarios que estamos ofreciendo. A partir de ahora ustedes van a encontrar en el YouTube de vuelta el video de todo lo que fue este seminario y nos queda más que despedirnos y agradecerles nuevamente por su presencia. Gracias, profesor, y a todos los participantes. Gracias. Hasta luego.